Muy buenas noches, apreciables televidentes. Bienvenidos a las 8:45. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y en esta primera parte de nuestras entrevistas, hoy vamos a conversar con la licenciada Suri Ríos sobre el juicio a militares acusados de genocidas. Entre ellos, como ustedes saben, su padre, el general retirado Efraín Ríos Montt, de quien recientemente, precisamente hoy en las noticias comentaban, ha habido más información en lo que respecta al juicio que debería de iniciar el próximo 19 de marzo. Y digo, debería de iniciar porque entiendo que dentro de los recursos hay uno que suspende precisamente ese inicio por ciertos asuntos, sobre todo que tienen que ver con la evidencia que hay que revisar de la primera parte de este proceso. Yo, antes de darle formalmente la bienvenida a Suri, solo quiero leer algo que me parece muy importante para establecer si el crimen del cual se les está acusando es aplicable a lo que sucedió en Guatemala. Según la definición de genocidio, dice, es un delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. ¿Pasó eso en Guatemala? Suri, muy buenas noches, bienvenida a los 8:45. Muchísimas gracias, Marta Yolanda, muchísimas gracias, Jorge, y a todos los amigas y amigos que nos escuchan en las 8:45. Es un honor y un gusto estar aquí esta noche. Precisamente en lo que tú te referías, existe un recurso que ha presentado la defensa en el sentido de apelar al debido proceso, en que se respete el derecho de la defensa a demostrar con los peritajes, con las pruebas, que en Guatemala no hubo genocidio. Una de las salas del organismo judicial da lugar a este recurso y es por eso que esta audiencia del día 19 no puede entrar al proceso de juicio, porque primero el juez tiene que conocer los informes, las pruebas y los peritajes. Si no, no tiene por qué haber un proceso que viole el derecho de la defensa de las personas que están en este proceso jurídico. Suri, hay algo que yo no entiendo acá, perdón, rápidamente, Jorge, y es, entiendo que la carga de la prueba debería de estar en aquellos que dicen que hay genocidio, pero parece que aquí se ha invertido un pilar del debido proceso, que es que todo mundo es inocente hasta que se prueba lo contrario, y quienes deberían de probar que hubo genocidio, que se cumplió con esto que dice claramente acá, la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, deberían de ser los señores del Ministerio Público. O sea que los militares, en lugar de defenderse y defender el Estado dentro de una guerra en la cual está claro, los guerrilleros lo dijeron en muchísimas ocasiones, el objetivo de ellos era tomar el Estado, destruir el Estado, tomar el poder, destruir el Estado y construir un nuevo Estado. Entonces, ¿debería de estar la carga de la prueba en los otros? ¿No en ustedes probar que no hubo genocidio? Bueno, efectivamente el derecho de la defensa establece y está constitucionalmente expuesto, como tú lo dices bien. Pero el tema es que al haber un juicio, al haber un proceso, obviamente nosotros tenemos que presentar las pruebas, los testimonios, los peritajes, los testigos que dicen que en Guatemala no hubo genocidio, sobre todo porque la tipificación internacional establece claramente el término, la intención de eliminar total o parcialmente a este grupo étnico, y no hubo tal intención. Si es que perdimos valiosas vidas, ambos grupos, porque el dolor de esta guerra fue para todos los guatemaltecos, no hubo genocidio en Guatemala. Está claramente demostrado que jamás se buscó la eliminación total o parcial de ningún grupo étnico ni religioso. Es más, ellos se refieren específicamente al grupo Ixil. El grupo Ixil, lejos de ser menos, creció, y eso lo demuestran las estadísticas en Guatemala. Entonces, no hubo ni genocidio ni delitos contra la humanidad, ninguna de las dos tipificaciones. Pero dentro del debido proceso, nosotros como defensa tenemos el derecho de presentar las pruebas y los peritajes. Aquí no es cuestión de antagonismos políticos o de rencores o de venganzas, es cuestión de justicia.
y la justicia establece a cada cual lo suyo y la defensa tiene ese derecho. Y yo creo que finalmente las salas se están dando cuenta de eso y por eso es que se retrocede y se le da cabida a este recurso y eso permite que la defensa se prepare y demuestre que en Guatemala no hubo genocidio. Si nos puedes explicar un poco más, porque ahí me perdí un poco. La sala ahorita los amparó y básicamente lo que dice la sala es regresan con el juez y el juez tiene que revisar todas las cosas que no quiso revisar o que no revisó durante el proceso anterior. Así es, Jorge, como tú lo dices, revisar todo lo que son informes, peritajes, procesos, nuevos testigos, todo eso, porque además en el debate, lo primero que se conoce en el debate son los peritajes, precisamente. Entonces no puede ser que el Ministerio Público quiera o pretenda presentar 66 o 67 peritajes y la defensa cero. Y en el caso de ustedes, en la etapa que ya se hizo y que es a la que van a regresar ahorita, ¿sí presentaron ustedes también esos peritajes y todo? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿No se los aceptó? Nosotros presentamos en el momento en que lo pone y lo establece la ley, nuestra petición, los nombres de quienes iban a hacer esos peritajes, lo que demostraban, y el juez no lo quiso conocer. Y esto fuera totalmente del proceso y lo que establece el código correspondiente. Entonces, no puede ser que esa izquierda que antes peleó ideológicamente, que luego fue con las armas, que luego fue mediáticamente, ahora pequeños reductos quieran establecerse en el organismo judicial o en el Ministerio Público o en la Procuraduría de Derechos Humanos y antojadizamente manejar la justicia. Eso no es así. Y el tema, Marta Yolanda y Jorge, de que en Guatemala no hubo genocidio, lo comprende perfectamente la izquierda intelectual. Lo comprende perfectamente muchos miembros de la izquierda que se alzaron en armas. Quienes no lo comprenden son esta nueva generación de pocos, pero que se han vuelto negociantes del conflicto de la posguerra. Suri, mencionaste que específicamente están acusando, entiendo yo, en este caso, a tu padre de haber sido parte de un proceso de exterminio de los ichiles, ¿sí? Así es. Pero tengo entendido que habían hasta grupos, no sé si el término correcto es cuadrilla o batallón de ichiles, y donde los oficiales eran ichiles, los soldados eran ichiles, y entonces, ¿qué era esto? ¿Ichiles exterminando ichiles? No puede ser. El 90% de quienes formaban las tropas en ese entonces eran miembros de diferentes etnias en la nación. Y realmente muchas de las patrullas de autodefensa civil que se formaron en el área del Quiché, en el Triángulo Ixil, léase Nevaj, Chajul, Cotzal, venían de las fuerzas de la izquierda. Pero ¿qué pasó? Se organizaron con los programas sociales para defenderse, para poder sembrar, para poder construir. Muy bien decía uno de los juristas españoles que visitó Guatemala al aprobar la Corte Penal Internacional, que es tiempo de cerrar la puerta. Por eso es que el Congreso de la República aprobó la Ley de Reconciliación Nacional. Por eso es que se aprobaron las amnistías, para hacer una puerta política y de una vez cerrar este dolor que nos hace retroceder y que no nos permite caminar hacia el desarrollo, hacia la paz y hacia la verdadera reconciliación. Simplemente volver atrás nos convierte en estatuas de sal, Marta Yolanda. Y eso va en contra del progreso de la nación. ¿Qué implicaciones tiene la Ley de Reconciliación Nacional? Y entiendo que hubo antes de eso, hubo también por lo menos un par de amnistías adicionales. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Por qué ahora, 15 años después de la Ley de Reconciliación Nacional, se empiezan a traer todos estos juicios nuevamente? Precisamente, Jorge, la Ley de Reconciliación Nacional fue aprobada en 1996 y es una amnistía para insurgentes y contrainsurgentes por sus acciones de guerra durante todo el enfrentamiento. ¿Por qué? Porque veíamos el espíritu que se necesitaba de paz y de reconciliación y de poner un punto y final y no retroceder. Anteriormente, durante la época de Mejía Vítores, y eso fue publicado y promulgado en la nueva Constitución, todas las amnistías que él decretó y las de la época anterior fueron validadas por nuestra nueva Constitución. Ahí se acogieron insurgentes y contrainsurgentes por todos los delitos, precisamente porque queríamos construir. Precisamente por eso en ese momento todos juntos nos unimos a que sí, que hubiese paz en el país y reconciliación verdadera. Por eso es que están las amnistías. Entonces, volver a estos no es por eso el interés que yo decía del grupo de la izquierda intelectual, sino que es el interés de un grupo que se ha trincherado en algunas instituciones que tienen que velar por la justicia por intereses económicos,
por intereses oportunistas, financiados por algunos países de la comunidad internacional que hablan de democracia, de convivencia y de tolerancia en sus países, pero que aquí nos quieren hacer un nuevo enfrentamiento en el nuevo siglo y simplemente hacer políticas de intervencionismo. Suri, pero en tal caso sería un grupo sumamente poderoso, porque están manejando entonces el sistema de justicia. Y hay algo que a mí me llama la atención. Ahorita el actual presidente Otto Pérez Molina puede sentirse tranquilo de que no le va a pasar nada hasta el 14 de enero del año 2016, cuando él ya no va a tener derecho ante juicio ni ningún privilegio especial que lo proteja. Y tengo entendido que él fue también uno de los comandantes de esta área. ¿Estoy en lo correcto? Marta Yolanda, en Chile, después de la muerte del general Augusto Pinochet, más de 1.200 casos se han presentado, 1.200 procesos nuevos. En Argentina, veámoslo, hace unos pocos meses empezaron juicios no solamente contra los militares por la Operación Cóndor, que incluyó a países como Uruguay, Paraguay y otros, sino que precisamente contra empresarios, contra la sociedad civil, diciendo que eran cómplices de los operativos militares. Entonces realmente no es cuestión de atacar a una persona o a un grupo o a la institución armada. Hablar de genocidio es atacar al Estado de Guatemala, es traer consecuencias graves para nosotros como Estado, como nación, que tanto nos ha costado lo poco que nos hemos levantado para ser destruidos por un nuevo conflicto, por los intereses de unos pocos que son financiados a base de vivir de esto. Eso no debe ser. En el caso que mencionabas de Chile y de Argentina, también se ha utilizado el término de genocidio para justificar todos estos juicios. Así es, genocidio, delitos contra la humanidad, exactamente las mismas tipificaciones, exactamente los mismos versos y la misma canción. ¿Y allá han tenido la misma acogida en el sistema judicial, en el sentido de decir, sí, aquí sí hubo genocidio? Bueno, en Chile hay 2 cárceles paramilitares, por ejemplo, y en Argentina precisamente vemos publicados algunos de los resultados en el tema de los miembros de las instituciones armadas. Ahora, en el tema de los empresarios, aún están dentro del proceso. Veremos cuáles son los resultados. Entiendo que hay ciertos problemas con un documento que ha sido muchas veces cuestionado y pienso que debería seguir siendo cuestionado, que es el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, que entiendo que hasta caen en algo que debería considerarse un delito, que es citar jurisprudencia que no existía. Así es. Y eso me imagino yo que es un grave. delito. Igual que el Ministerio Público está utilizando el concepto de genocidio, cuando la misma fiscal en su tesis pone el concepto que tú y yo hemos discutido hoy. O sea, que lo mismo que ella escribió, hoy ella no lo respeta. Tengo también otro comentario en lo que respecta a la cantidad de personas que murieron durante este conflicto armado. Y lo digo porque me llama mucho la atención las diferencias que hay entre los datos que proporciona el profesor, el doctor Carlos Sabino, en su libro Guatemala, la historia silenciada, el tomo 2, donde él aborda el tema de la guerra interna en Guatemala, o conflicto armado, como le llaman muchos, o se le llama formalmente. Y me llama la atención porque él hace un cálculo sustentado con datos, sustentado con evidencia. Lo que entiendo no hay en los 250,000 que están diciendo arbitrariamente en el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Según los datos aquí, y yo los invito a ustedes a que lean este libro, a ver, se los enseño otra vez, Guatemala, la historia silenciada, por el profesor Carlos Sabino. Vamos a ver, gracias Manolo por por este anuncio para el libro del profesor Carlos Sabino, pero vale la pena leerlo. Acá ya casi al final, uno de los últimos capítulos, él va y lo titula, va a tratar de establecer la cantidad de muertos hacia un cálculo global. Y basándose en datos proporcionados hasta por la misma izquierda, en ese tiempo, llega a un número razonable, como él le llama, de 37,000 muertos. Por supuesto que son un montón y es lamentable que tantos miles hayan muerto en nuestro país
en una lucha por el poder, pero no podemos volver a caer en una situación similar. Si se cometieron delitos, si se cometieron crímenes, entiendo que hay muchos de los que fueron violentados que quieren justicia, pero si hubo, hay que juzgar a quienes cometieron tales delitos y tales crímenes para que haya paz. No inventar en este caso algo que no sucedió en Guatemala, que es un genocidio. Pero entiendo que la firma de esa amnistía implicaba que todos estos delitos que se pudieron haber cometido miembros de ambas partes, ya no iban a ser juzgados. Así es, todos fueron amnistiados por todos estos delitos que hubiesen sucedido durante esa época. Eso quedó punto y final, precisamente porque todos los que estaban en el tema de la negociación de la paz querían paz. Los muertos, las pérdidas habían sido de ambos lados. A mí me da mucha pena y mucho dolor cuando veo el manipuleo, por ejemplo, que hacen de las víctimas, de las personas de la sociedad civil, sean familias de militares, sean viudas de militares o personas de las familias guatemaltecas de este país. Si todos tenemos dolor, pero el tema es, ¿vamos a caminar hacia adelante o vamos a ver hacia atrás? ¿Quieren un linchamiento, una conspiración, una venganza o queremos justicia verdadera? Y si es justicia verdadera, tenemos que respetar la ley, tenemos que respetar el debido proceso y las amnistías que se promulgaron y que se aceptaron y que se aprobaron y que se reconocen constitucionalmente. No vamos a avanzar como país, Marta Yolanda, nunca, si siempre estamos socavando el Estado de Derecho, si estamos socavando la libertad individual, si estamos socavando la propiedad privada, si estamos socavando el desarrollo. No vamos a avanzar como Guatemala. Eso tiene que terminar. Suri, terminó esta primera parte, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y seguimos en contacto para averiguar cómo avanza este proceso de los juicios, que sigo pensando es un tremendo error que sean juicios por genocidio. Tal vez habría que discutir otras cosas, hasta discutir estas amnistías y qué se debería de juzgar, pero no pretender que algo que no hubo en Guatemala sea la base para montar todo este entramado que al final, espero, no nos lleve de nuevo a lo que Carlos Sabino presenta en este libro que todos deberíamos de leer. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Centro Médico, pasión por la vida.